Sí, eso es cierto. Les cuento un poco. La idea es hacer un libro sobre el 88. Parto de esa idea, ¿no? De que hay un vacío muy grande a propósito del 88. Todo el mundo sabe qué pasó. Es decir, no es que se vaya a descubrir algo que no se sepa. Todo el mundo lo sabe. Pero conocemos el resultado, ¿no? Y no cómo se llegó a ese resultado. Entonces, ¿de dónde parte? La hipótesis esencial es... si ustedes ven historia mexicana, hay un texto de hace unos años que se llama Una alianza efímera. Es un texto que habla del MLN, ¿no? De los primeros años del MLN. Yo cuando leí ese texto me llamó mucho la atención, ¿no? Y me quedé mucha idea con la idea de la alianza efímera, es decir, que durante los años 60, principios de los 60, las dos grandes familias de la izquierda vuelven a juntarse, ¿no? La familia nacionalista o nacional revolucionaria y la familia socialista en sus múltiples expresiones. Los comunistas, Lombardo, los herederos de Bassols, ¿no? Y justo un poco en contrasentido de ese texto, pues yo lo que he tratado de hacer estos últimos años es demostrar que no es una alianza efímera, ¿no? Que es una alianza recurrente, ¿no? Que, bueno, si nos ponemos muy, digamos, genealógicos, vendría desde los años 30, ¿no? Es decir, 1938, 36 sería el primer gran encuentro entre estas dos alas de la izquierda. Obviamente en un contexto, pues ya sabemos, ¿no? Previo a la Guerra Fría. Yo creo que ese es un dato muy importante en el caso de México, que el encuentro entre las izquierdas es previo a la Guerra Fría, porque en otros países de América Latina la Guerra Fría modifica este escenario. O sea, esto no sucede tan frecuentemente en otros países. ¿Por qué? Pues porque ya estamos en los años 40, ¿no? Pero en México no, en México es en los años 30, es en un momento de radicalización, es en un momento de movilización, es en un momento de apertura hacia horizontes antifascistas, ¿no? Estoy hablando de los 30. Yo creo que esa alianza no se rompe, sino que se va reconfigurando en los años 40 y 50. De hecho, mi impresión cada vez más es que hay una gran paradoja en los años 40 y 50, que es que en el momento de mayor debilidad de las izquierdas socialistas hay mayor certeza ideológica. O sea, más claro está el programa, que es el programa de la Revolución Mexicana, ¿no? Se los madrean, los expulsan, los dejan mal parados, los tratan mal, nunca los integran al gobierno, pero hay una certeza ideológica de todas las izquierdas. De todas las izquierdas en los años 40 y 50, la certeza es: el camino es la Revolución Mexicana. Eso estalla en 60, ¿no? Y estalla por dos vías. Estalla por la vía del Partido Comunista, que rompe su consenso respecto a la ideología de la Revolución Mexicana. Muy claramente en 58-59 se va rompiendo ese consenso, pero también se rompe del lado del ala nacionalista. Es decir, la operación de ruptura con la ideología de la Revolución Mexicana y la idea de que pues esto ya no es una revolución, ya la revolución no puede estar viva permanentemente, también ocurre de alguna manera entre las izquierdas nacionalistas, ¿no? Y eso es el MLN, de alguna manera, ¿no? El MLN es este nuevo encuentro entre izquierdas socialistas cada vez más diversas y la izquierda nacionalista, en un contexto represivo, en un contexto de Guerra Fría, y en un contexto de falta de democracia, ¿no? Muy evidente, cada vez más evidente, porque el elemento fundamental de los primeros años 60 que unifica izquierdas socialistas y nacionalistas, pues serían tres. Serían Cuba, y la defensa de Cuba, como un principio soberano. Es decir, Cuba es importante para las izquierdas porque es la reafirmación de la soberanía. La reforma agraria, o sea, es la necesidad de una nueva reforma agraria, y la lucha por los presos políticos, ¿no? O sea, es la libertad, la democracia, la reforma y la soberanía, ¿no? Esa alianza efectivamente se rompe en 63, 64, ya no existe más esa alianza y queda suspendida durante al menos unos 15 años. No hay un encuentro tan certero, suceden muchas cosas, entre ellas pues va muriendo la generación nacionalista, ¿no? O sea, toda la generación de Cárdenas, de Jara, todos ellos mueren a finales de los años 60 y no hay quien reemplace esa izquierda, ya no hay ese puente. ¿Qué es lo que encuentro? Bueno, pues que
que se va afinando, se va radicalizando en la posición de los socialistas, no solamente por la vía armada, no solamente por la radicalización, no solamente por la ruptura cada vez más evidente en términos del diálogo con el gobierno después del 68, en los años 70, con la lucha armada, sino además hay un rechazo a toda la idea nacionalista, ¿no? O sea, la Revolución Mexicana está muerta, está enterrada, ya la sepultaron, ya no hay nada más que decir sobre ella, ¿no? Es muy curioso porque en este meollo empiezan a aparecer figuras que son tradicionalmente no enfocadas desde la izquierda. La más fácil es Galván y la tendencia democrática, ¿no? La aparición de Galván y la tendencia democrática es el reavivamiento del programa de la Revolución Mexicana desde dentro, ¿no?, del propio encuadre ideológico. El libro de Gili, que no es una fuerza política, pero que va a jugar como una interpretación de esa fuerza política, que es muy maltratado el libro de Gili los primeros años. ¿Por qué? Pues porque esencialmente lo que dicen es está reviviendo la ideología de la Revolución Mexicana, ¿no? Y Heberto Castillo, ¿no?, que sale de la cárcel, ya sabemos, ¿no?, en los principios de los 70, y reanima el programa, ¿no? Heberto aparece como el heredero natural de Cárdenas, ¿no? O sea, es el heredero lógico, es el heredero natural, es el caudillo, ¿no?, es el tipo de implante, es el tipo no comunista pero a la izquierda, y además pues con una visión de Estado, ¿no?, a partir del tema petrolero. Bueno, todo esto lo vengo a poner como explícito en estos 6 minutos, porque todo esto está ya en 87, 88, ¿no? O sea, finalmente, desde mi punto de vista, las izquierdas van a sufrir 2 procesos, ¿no? Un proceso va a ser el de la necesidad de la unificación en los años 80, donde no se resuelve el problema del programa político, es decir, son izquierdas que no están atendiendo el horizonte de crisis del socialismo. Se están adaptando a ese horizonte de crisis, pero no le están dando ninguna salida. Y la otra es el resurgimiento de la izquierda nacionalista, ¿no?, que había desaparecido totalmente, que en los 80s, a mediados de los 80s, vuelve a tener vigencia con la entrada del neoliberal, con el inicio del programa neoliberal, ¿no? La genealogía en realidad se remonta a 1985, porque en 85 hay una primera marcha en defensa de la soberanía, donde se juntan, ¿no? Se juntan Cárdenas, Muñoz Ledo, Arnoldo, el PSUM, ¿no? Ahí hay un primer guiño que prácticamente ha pasado desapercibido, ¿no? Es una primera marcha por la soberanía. Bueno, me salto al 88, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viendo yo en 88 y qué es lo que me parece que le da sentido? Es la rehabilitación de no solo del programa de la Revolución Mexicana en clave democrática, o sea, ahí ya el elemento central es la democracia, pero la Revolución Mexicana es importante para pensar la soberanía. Ese es un primer punto, que es algo que las izquierdas ya habían abandonado. Ese es lo interesante, ¿no? Habían hecho al lado el programa de la Revolución Mexicana, lo vuelven a poner en vigencia. Esa es una, ¿no? La otra es que por primera vez pues, hay un miembro de la élite política que efectivamente irrumpe en la escena política, no es cualquiera además. Y en ese sentido es muy interesante ver el liderazgo de Cárdenas, porque Cárdenas en todas las entrevistas que da entre 88, incluso la más reciente que salió en La Jornada hace un año y medio, 2, cada que Cárdenas dice la corriente democrática, el surgimiento de la corriente democrática, 87, dice, el primer lugar al que fuimos fue al lugar donde habíamos tejido alianzas con el Movimiento de Liberación Nacional. Y sí, efectivamente, todos los participantes de 88 son los del Movimiento de Liberación Nacional, ¿no? Obviamente Cárdenas, obviamente Berto, ¿no? Obviamente Arnoldo, ¿no? Valentín, ¿no? Toda la generación comunista, pero también todos los que están alrededor, ¿no? Los que le dan la palabra a Cárdenas en el meeting de CEU, que es un meeting muy importante, es el segundo meeting muy importante, es
la gente del Grupo Estrategia, ¿no? Del Instituto de Económicas, Jorge Carrión, Fernando Carmona, Alonso Aguilar. Son ellos, que eran los que habían hecho con el Movimiento de Liberación Nacional. Es decir, la corriente democrática no es otra cosa que la reactivación del Movimiento de Liberación Nacional, ¿no? De la estructura esencial o básica, ¿no? Intelectual, política del Movimiento de Liberación Nacional. Y bueno, ya sabemos lo que pasó, sabemos que todo el mundo se sumó a la campaña, sabemos que, yo lo cuento un poco siempre en términos muy personales, a mí varias personas que militaron en el PC o en el maoísmo, al menos dos, en conversaciones muy esporádicas, se les ha salido decirme, bueno, es que en el 88 pues descubrimos la realidad, ¿no? O sea, como que no hemos calibrado realmente lo que fue el 88 en términos de el impacto que tuvo para las izquierdas, ¿no? Que las izquierdas son como medio... no son el vehículo, ¿no? Sino que se suman a una cosa que ya estaba echada a andar y que no predijeron, que no vieron, que no calcularon, ¿no? Y que ocurrió, y que cuando ocurrió no lo sabían. ¿Qué izquierdas eran? Y eso es el objetivo del capítulo. Era una izquierda que se negaba a participar electoralmente, todavía existía esa izquierda, ¿sí? Era una izquierda social que discutía todavía la participación electoral. La izquierda política, que ya estaba prácticamente al 90% sumada a la cuestión electoral, ¿no? Y un montón de figuras que van a articular iniciativas para sumarse. ¿Qué este texto, qué función tiene? Bueno, era ver la posición de 4 figuras de la izquierda, aunque el del texto está recortado. Ahora les digo de parte de qué es este texto. Mi intención era describir cómo se posicionaban 4 corrientes de la izquierda con respecto a la corriente democrática. Bueno, la más famosa pues es la corriente del PMS, ¿no? O sea, la manera en que Cárdenas desplaza a Eberto me parece fundamental, ¿no? Me parece clarísima de un gesto de una élite política que es muy tardío además, porque prácticamente estamos hablando de marzo-abril, ¿no? Después del mitin de CEU. O sea, es muy adelante, son los últimos en llegar, ¿no? El PMS es el último en llegar. Y que descubro pues, que es una fuerza importante, aportan significativamente, pero es la única fuerza que no tiene una conceptualización del fenómeno. O sea, no existe esa conceptualización de qué está significando la figura de Cárdenas, ¿no? Por eso son los últimos en llegar probablemente, ¿no? Porque hay esa negación, ¿no? de cederle la herencia, ¿no? al ingeniero. Esa es la primera vertiente de la izquierda. Después están 2 vertientes que en esta locura de lo que es la izquierda del país llama mucho la atención. Por un lado, la izquierda representada por Adolfo Gili, Movimiento al Socialismo, y la izquierda representada por Alonso Aguilar Monteverde, el Movimiento del Pueblo Mexicano. Es muy interesante porque está apareciendo esta figura del movimiento, ¿no? Que hasta antes de los 80s prácticamente todos eran ligas, corrientes, partidos, asociaciones, pero la idea del movimiento aparece en este periodo, ¿no? O sea, más claramente, ¿no? Ya estaba el MRP, claro. Pero aquí es donde aparece la idea de que no somos un partido, no somos una corriente, somos un movimiento, ¿no? Es decir, a nuestras filas pueden venir muchos de muchos partidos, de muchas corrientes, porque al final somos un movimiento. ¿Qué encuentro ahí? Que son 2 extremos de las izquierdas, son 180 grados. Alonso Aguilar representa el marxismo-leninismo, la herencia marxista de la Revolución Mexicana, y Adolfo Gili representa un guiño con el trotskismo, ¿no? Es muy interesante porque todo el mundo menciona el movimiento al socialismo, todo el mundo refiere a lo importante que fue porque aglutinó a buena parte del movimiento estudiantil, a los profesores, pero no hay ningún trabajo sobre el MAS, ¿no? O sea, no hay absolutamente y lo que descubrimos es que pues sí existió como organización, ¿no? O sea, tuvieron su congreso, tuvieron su lista de afiliados, cuidaron un montón de casillas, las que podían, pues, tenían disputas internas en los meses cortísimos de existencia del MAS, que se funda en marzo, cuando declaran a Cárdenas su candidato, y la fundación del PRD. El MAS existió, o sea,
En el CEMOS hay incluso algunas disputas porque hay dos comités del MAS en un mismo estado y se pelean quién es el verdadero comité, ¿no? Entonces sí existió, ¿no? No era nada más una membrete para justificar el paso al cardenismo. Y no solamente existe, sino que además es el único que dota de una interpretación al fenómeno. O sea, sí ubican al fenómeno en las coordenadas históricas, ¿no? Algo que el PMS nunca hizo, ¿no? Luego está el movimiento del pueblo mexicano, que es Alonso Aguilar, que es mucho más pequeño, mucho menos conocido. Su prensa yo no la he podido encontrar, los documentos están en el periódico Estrategia, muy amigos de Cárdenas, amigos personales, igual que Gili, y que ellos son los primeros, antes de todos, ellos son los primeros que se suman a Cárdenas, ¿no? Porque ya están viendo que hay una ruptura en la élite. Bueno, esas son las tres fracciones de la izquierda que me interesaba analizar. No está en el artículo, pero en la otra, hay otra versión que tengo donde estoy trabajando más figuras. El otro es el contrasentido, ¿no? ¿Quiénes no se sumaron al cardenismo? ¿No? Porque esta es una hipótesis que tengo, que habría que desarrollar, que hay dos tipos de anticardenismo históricos. El anticardenismo de las derechas, que es muy conocido, que sabemos que existió, es muy grande, es una corriente muy interesante de cómo se recibió críticamente a Cárdenas, y el anticardenismo de izquierda, ¿no? Que ese es menos conocido, ¿no? Ese no lo tenemos tan en primera fila, ¿no? Son algunos trotskos, son algunos grupos comunistas, pero no está todavía catalogado, ¿no? Y es muy interesante porque en una entrevista en una plática sobre el tema a un miembro, hoy funcionario público de alto nivel, que formó parte de un grupo que se llamó Partido de la Revolución Socialista, que es una decisión del PSUM, es una decisión en 85 del PSUM. Él lo que me decía es que básicamente la evaluación del PRS era que iba a suceder lo que terminó sucediendo. ¿Qué fue? ¿Cuál era su evaluación? Cárdenas no va a ser candidato, del PRI, va a lograr ser candidato, va a ganar la elección y no va a ir hasta sus últimos, no va a tomar las armas, decían, ¿no? Y que en ese momento ellos, que se habían mantenido afuera de la coalición, este grupo pequeño, el PRS, iba a lograr capitalizar el descontento, ¿no? Porque iban a insistir en esta... Y efectivamente es paradójico porque el PRS viene del estirpe lombardista, o sea, eran los que se esperaba que fueran los primeros en sumarse, ¿no? Los viejos lombardistas, como finalmente sucede, ¿no? Y no son los únicos que no... Bueno, los únicos, además de los trotskos, claro, ¿no? Ahí te voy a los trotskos. Entonces son esas cuatro vertientes de la izquierda, tres que se posicionan a favor de Cárdenas, una anticardenista, ¿no? ¿Por qué el PRT no lo meto? Porque el PRT pues tiene su candidata. Si algún día revisan ustedes la discusión que da doña Rosario Ibarra, es muy anticardenista en el 88, Rosario, ¿no? Muy anticardenista. A mí en una publicación puso un epígrafe de una nota donde les dice, estos se fueron con el Tatita, el hijo del Tata, pero van a volver y aquí los vamos a estar esperando, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y lo paradójico es que terminó pasando lo contrario, ¿no? O sea, fue ella particularmente la que termina al amparo, ¿no? de este grupo. Pues así es, ¿no? O sea, está la fuerza del movimiento aquel. Bueno, voy cerrando. ¿Qué es lo que quiero hacer y qué es lo que tengo? A mí lo que me gustaría hacer es un libro, ¿no? Sobre el 88, una evaluación de lo que se ha escrito. Todo el mundo dice es muy importante, es fundamental, pero nadie se mete, ¿no? Así a ver qué. Tengo un capítulo sobre, la idea de qué sería el cardenismo, cómo podríamos definir el cardenismo, ¿no? Un capítulo sobre los diarios de campaña. Es la primera vez que hay diarios de campaña en forma, el 88. Aparecen libros específicos que van dando cuenta de la campaña, ¿no? Eso es una novedad en la historia, digamos, política, ¿no?
No llega a este nivel de que el candidato haga su libro, ¿no? Como se estila ahora, ¿no? Supuestamente, ¿no? Porque pues no había tiempo, ¿no? Ya fue todo muy acelerado. Después sí ya van a ir normalizando esa idea. Sobre las izquierdas es el otro capítulo, ¿no? Que es esta versión que ustedes tienen, pero en ampliado, ¿no? ¿Y por qué me interesa el 88? Porque creo que ahí se configura mucho de la doble tendencia, ¿no? Una izquierda que es social, que es política, que es de principios, que es de programas, pero que es siempre marginal hasta que se encuentra con quien pone el problema nacional como el problema fundamental, ¿no? Y cuando esa fuerza que pone el problema nacional como el problema fundamental, muy claro en el neoliberalismo, logra... No hay tal eclipse como le llama mi amigo Massimo Modonesi, ¿no? Porque la izquierda social y la izquierda política es una parte, ¿no? Y lo nacional pues no es una parte de un problema, es el problema, ¿no? O sea, el problema nacional es el que articula todos los otros problemas, ¿no? Entonces yo no creo que haya un eclipse de la izquierda socialista, ¿no? Más bien creo que hay una vocación de convertirse en una fuerza nacional, ¿no? Lo que salió del 88, pues ustedes saben que fue un desastre, ¿no? Y muy rápidamente se empieza a ver que es un desastre. El último capítulo que quiero hacer, ya lo empecé a elaborar, ya es qué está pasando después del 88 con una idea que es la idea de la transición a la democracia. Porque la idea de la transición a la democracia, según yo, quien la pone es la izquierda, ¿no? Esta izquierda política, esta izquierda... De hecho, si ustedes ven el documento que firma Eberto Castillo con Cárdenas, donde Eberto cede la candidatura, uno de los puntos es transitar la democracia, ¿no? Y así está puesto, ¿no? O sea, ni siquiera Porfirio Muñoz Ledo tiene esa conceptualización pese a venir de España, ¿no? Y de venir en toda esta lógica de las transiciones. Entonces, un poco es ver qué le pasó a esa idea, ¿no? ¿Qué le pasó a la izquierda? Y pues un poco la idea, bueno, ya lo sabemos lo que pasó después, ¿no? Perdió potencia el programa político, el liderazgo perdió fuerza, ¿no? Se estabilizó, se volvió un liderazgo tradicional, ¿no? Frente a la irrupción del 88. ¿Y con qué cierro? ¿Y con qué quiero cerrar, bueno, esta exposición y en general la reflexión? No podía ser... No. A ver, que si lo vemos con respecto al 2025, todo el esfuerzo de Cárdenas en 88 estaba condenado al fracaso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque representaba un programa político en un mundo que estaba virando hacia otro lado. El mundo entero, ¿no? Ya sabemos qué es, ¿no? El neoliberalismo, las aperturas, los tratados. O sea, y entonces, claro, cuando Cárdenas se tiene que enfrentar entre 88 y 94 a ponerse al día en el programa en un mundo que estaba cambiando, quedaba mal siempre. Ante los de izquierda quedaba como un moderado, muy moderado, y ante la derecha quedaba como un izquierdista, ¿no? O sea, y nunca se atrevió a... Y de hecho, si uno revisa la deriva entre 88 y 94, Cárdenas solo tiene dos aliados en América Latina. Lula, que es una figura muy parecida, muy amigos además, y un colombiano que ahorita se me va el nombre, ¿no? De los del M19, que son ahora los que gobiernan, ¿no? No tenían posibilidad su programa económico político estaba fracasado, ¿no? No había manera, ¿no? Bueno, esa es una de las conclusiones. Y la otra que encontré muy romántica en los diarios de campaña es el peso del apellido, ¿no? Que bueno, sabemos que pesa, ¿no? Pero el peso del apellido en la sociedad, según todos los recuentos que se han hecho en términos de campaña, o sea, era de que la gente esperaba 5 horas al que el tipo pasara en el camión, ¿no? Que podía esperar un día entero la gente esperándolo. Y hay unos momentos que se nos han olvidado, por ejemplo, cuando van a la laguna, va a Salinas y al otro día va a Cuauhtémoc. Y a Salinas lo echan a pedradas, ¿no? O sea, eso no se había visto en este país desde los 50, ¿no? Desde los 40 no se había visto esa rebelión, ¿no? contra la figura protopresidencial.
creo que se enuncia, ¿no?, la idea del peso del apellido, del nombre, pero en verdad que pesaba mucho el pasado, ¿no? Pesaba mucho la figura y el apellido y el nombre, la edad. Hay unas anécdotas, por ejemplo, hay una donde un joven le dice a un periodista, dice, es que es la primera vez que nos visita un candidato presidencial, ¿no? Y un viejo le dice, no, ¿cuál es la primera vez, no? Ya había estado aquí el general Cárdenas en los 30, ¿no? Que como esa manera de conectar el pasado y el presente, ¿no? Esa es la parte que a mí me interesaba mucho, ¿no? Cómo se estaba conectando ilusoriamente, ideológicamente, retóricamente, pero que fue muy exitoso, ¿no? O sea, verdaderamente fue muy exitoso. Creo que es Bueno, y de nuevo, ¿no? Solo para finalizar, que sabemos lo que pasó, sí sabemos lo que pasó, ¿no? Ya no estoy descubriendo, pero no sabemos cómo pasó, ¿no? Pues esa parte es la que creo que hemos descuidado, ¿no? En los 70s, 80s, ¿no? Sabemos lo que pasó, estamos convencidos de cómo fueron las cosas, pero no tenemos registros más contemporáneos de los acontecimientos ni de los procesos, ¿no? Ni de las discusiones, y entonces un poco lo que vemos es esto, ¿no? Por ejemplo, el texto de Arturo Anguiano, el de Resistir la pesadilla, sí trata esto, y es muy severo, ¿no?, cuando trata el 88, ¿no? Es muy severo por una razón, porque dice Anguiano, todo lo que había conquistado la generación del 68 se lo entrega a Cárdenas. O sea, toda la conquista ideológica de la posrevolución vuelve a caer en el discurso, ¿no? De la Revolución Mexicana, que es al final el discurso de Cárdenas, ¿no? O sea, ese es su programa, es ese, ¿no? Con democracia, esa es la novedad, con democracia, ¿no? Y ahí ya lo último, un poco el que encuentra la mejor justificación es Gili, porque Gili hace una interpretación del testamento del general Cárdenas como la apertura para la democratización. O sea, como incluso la idea de la democracia está tensada por las distintas corrientes, ¿no? O sea, sí hay una tensión en torno a la idea de la democracia. Bueno, pues eso lo dejo ahí para escucharles. Gracias, compañeros.